Hoy quiero que hablemos de este tema, porque es el que anunciamos, pero viéndolo desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la vida de Juan el Bautista. Y vamos a hacer como un repaso de Juan el Bautista y qué tiene que ver con nosotros, Juan el Bautista y su predicación y su vida. Pues Juan el Bautista, nos dicen las Escrituras, hijo de Zacarías. ¿Se acuerdan de Zacarías, el que quedó sin poder hablar durante un tiempo hasta que nació el bebé? Y de Elizabeth, familiares de los padres de Jesús, mayor 6 meses que Jesús. Su predicación, ¿cuál fue su predicación? El arrepentimiento, y el objetivo era preparar un pueblo dispuesto para recibir al Cristo, para recibir al Mesías. Su vida era absolutamente distinta a la del Señor Jesús después. Su vida era muy ascética. Ascética es una persona que se limita de todo, en comida, en vestido, en estilo de vida. Era una persona del desierto, predicaba en el desierto. Era nazareo. Nazareo es un voto que se hacía desde la antigüedad y nazareo quiere decir separado. Una persona que intencionalmente se separa para vivir de cierta manera, santo ante Dios. Y esas personas no podían tocar nada inmundo, no podían acercarse a ningún muerto, no podían estar en nada inmundo según las leyes del Antiguo Testamento. Y no se cortaban el pelo, no tomaban vino. Así que era una vida muy estricta y muy alejada de toda contaminación, y por eso tal vez él vivía en el desierto, ¿no? Donde no se contaminaba de nada. El punto central de su ministerio de Juan el Bautista llegó cuando él tuvo ese privilegio de bautizar al Señor Jesucristo. Y cuando él declaró: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan identificó quién era Jesús. Ese era su ministerio. Así que vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dijo de él. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En Mateo 11, vamos a ver Mateo capítulo 11 y en el versículo 7, Mateo 11, yo sé que está ahí, pero yo lo voy a leer acá. Mateo 11, comenzando en el versículo 7. Dice: Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Así que lo que el Señor Jesucristo dice de Juan es que es más que todos los profetas, más que todos los profetas. ¿Por qué lo diría? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, delante de tu faz, delante de Cristo, ¿no? El cual preparará tu camino delante de ti. Así que la misión de Juan estaba clara desde el Antiguo Testamento. Este hombre iba a aparecer, iba a venir, y su misión era preparar un pueblo, preparar una condición, un ambiente apropiado para la venida del Cristo. Esa era su misión. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, oiga lo que dijo el Señor Jesús de Juan: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor. Imagínense, entre todos los hombres nacidos en el mundo no hay nadie superior a Juan el Bautista. Es lo que dijo Jesús mismo de Juan. No hay uno mayor que Juan el Bautista, aunque hace entonces una salvedad. Dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso es tema de otro sermón. Porque todos los profetas
Mire lo que dice el Señor Jesús. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Todos los profetas y la ley iban hasta Juan el Bautista. Eso dijo Jesús. Y si quieres recibirlo, es decir, si ustedes lo entienden, si lo entienden apropiadamente, Él es aquel Elías que había de venir. Así que Cristo dice que Juan el Bautista era el Elías profetizado, el que iba a venir. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo de Juan. Ahora, es un testimonio muy lindo, ¿no? ¿No les parece algo impresionante que el Señor Jesús hable de una manera tan elevada de una persona? El Señor Jesucristo dijo, este hombre es el hombre más grande que ha habido sobre la faz de la tierra. De todos los hombres que han nacido hasta ahora, este es el mayor de todos los profetas. Y todos los profetas terminan con él. Los profetas a la manera del Antiguo Testamento. Los profetas a la manera como fueron enviados al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todos ellos terminaron con Juan. Y Juan, el superior, el más grande de todos los profetas, es algo muy lindo lo que dice el Señor Jesucristo de Juan el Bautista. Él entonces era una persona que venía a preparar el camino de Cristo y era una persona que era un restaurador. ¿Qué quiere decir un restaurador? Una persona que, como Elías, ¿se acuerdan del trabajo y la obra de Elías? La obra de Elías, ¿se acuerdan cuál fue la obra de Elías? ¿Se acuerdan quién fue Elías? ¿Quién fue Elías? Una idea de quién fue Elías. Elías fue un profeta muy importante de más o menos en los años 800 antes de Cristo. Este profeta se levantó, Elías, y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, se habían desviado completamente. El pueblo se había desviado y habían establecido un sistema de adoración equivocado. Y se había levantado una mujer que se llamaba, ¿cómo se acuerdan de casualidad? Jezabel. Jezabel, esa mujer que es como símbolo del mal en las Escrituras. Y Jezabel era la esposa de un rey que se llamaba Acab. Y este rey era malo, pero era malo no solo porque él mismo era malo, sino porque su mujer era mala. Y entre los dos sumaban la maldad. Y ellos se habían desviado y esta mujer estaba al frente del sistema religioso de Israel y había traído 450 sacerdotes, había levantado un sistema sacerdotal, un sistema religioso a Baal, 450 sacerdotes y 450 sacerdotes para otro sistema religioso que adoraba a Astarte. Así que tenían dos dioses de esos paganos de ese tiempo que eran Baal y Astarte. Y ella, esta mujer, estaba a cargo de todo ese sistema religioso. Increíble. Y entonces Dios levanta a Elías, profeta de Dios. Y Elías viene y se confronta, hace una confrontación con este sistema religioso y llama al pueblo de Israel a convertirse y a decirle, les dijo al pueblo, ¿hasta cuándo ustedes se van a ir por estos caminos? Vengan, adoren a Dios, yo les voy a mostrar quién es Dios. Y entonces hubo esta confrontación y les dijo Elías a todos estos sacerdotes que hicieran surgir fuego, que quemara un sacrificio sin poner fuego. Y ellos no pudieron, y oraban y se cortaban, que eran prácticas religiosas que ellos tenían, y cantaban y hacían mil cosas, y no surgió ese fuego para quemar ese sacrificio. Y luego le tocó a Elías, ¿se acuerdan? Y Elías dijo, échenle más agua a todo, échenle agua a todo a ese sacrificio y todo demás. Y luego oró y Dios trajo fuego. Y entonces todo el mundo se dio cuenta de que el Dios de Elías era el verdadero Dios. Y ese día perecieron los sacerdotes de Baal, pero quedaron todavía los sacerdotes de Astarte. Sin embargo, Elías, Dios lo usó para restablecer la identidad del verdadero Dios. Esa era la actitud con la que Juan ahora venía. En el tiempo de Jesús, el pueblo se había apartado, el pueblo se había alejado,
había un sistema de adoración que tenía la forma, que parecía ser, y sin embargo el corazón de la gente estaba alejado del Dios verdadero. Y Juan estaba diciendo, vengan, arrepiéntanse de todo eso, de toda esa todo lo que ustedes están haciendo, vengan, arrepiéntanse y preparen su corazón porque algo va a pasar. Juan el Bautista, Mateo 3, vamos a ir a Mateo 3, comenzó a predicar el tiempo del fin. Juan el Bautista predicó el tiempo del fin, pero voy a explicar de qué fin, el fin de una era. Juan el Bautista predicó el fin de una era, el fin de una manera de hacer las cosas, el fin de un sistema religioso. Juan predicó que eso se iba a acabar y que iba a venir una nueva era, una era distinta, una era con Cristo, con el Mesías, con el anunciado. Iba a comenzar el anunciado, el Mesías iba a comenzar otra cosa distinta. Y entonces les está diciendo al pueblo que se alisten, porque todo va a ser transformado, todo va a ser cambiado, va a llegar el fin de todas las cosas. Mateo 3, del 7 al 12, dice así, Mateo 3, del 7 al 12. Al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo, mira la predicación de Juan, generación de víboras. ¿Cómo lo llama? Durísimo el Juan, ¿no? Directo, ese no tenía como pelos en la lengua, como dicen, no sé, bueno, no tenía ninguna miedo y por eso también habló durísimo contra Herodes, que tenía la esposa de su hermano y por eso lo asesinaron a Juan. Pero les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Ese era un argumento. El argumento de todos era, nosotros somos judíos, nosotros descendemos de Abraham, nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos el pueblo de las bendiciones. Y Juan les dijo, no, eso no les va a servir para nada. Porque la salvación, y ahora lo entendemos, no es por raza, es por gracia. Y ellos creían mucho en su raza y en que eran descendientes de Abraham, y solo por ser descendientes de Abraham creían tenerlo todo. Pero Juan el Bautista le dijo, no vayan a decir que como son hijos de Abraham, entonces listo, ya. No, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que Juan está diciendo, miren, si ustedes no se arrepienten van a terminar en el fuego eterno. Durísimo, un mensaje duro. Y ese fuego viene, ya. Y es el tiempo de arrepentirse y de cambiar, porque hay una nueva era que va a comenzar. Ese era el evangelio, la predicación de Juan. Yo a la verdad les bautizo con agua para arrepentimiento. Y miren lo que él dijo con claridad. Él siempre dijo que su bautismo era un bautismo como simbólico realmente. Pero que el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Él es más poderoso que yo. Él les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y él enseñó claramente que iba a venir una persona, que su bautismo era el importante, no era el que él estaba haciendo. Él dijo, mi bautismo es solamente un bautismo de preparación, porque el que viene va a traer el verdadero bautismo. Él es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Él anunció entonces que el que venía iba a traer el Espíritu Santo. Él lo anunció así, iba a traer el Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano. Y ahí vemos cómo se aventa o se tira. En la antigüedad se tiraba el trigo al aire, el aire se llevaba el mugre y el trigo caía. Entonces, esto que él tiene aquí en la mano se llama el rastrillo, y por eso en otras versiones habla el rastrillo está en su mano, o el aventador. Es que en la antigüedad, cuando traían el trigo, lo tiraban al aire, el aire se llevaba el mugre y caía lo que es la semilla en sí, el trigo caía en un lado y el mugre en otra parte. Así es
Juan dice, mire, el rastrillo está en manos de Cristo ya, en manos del Mesías está su rastrillo, su aventador está en sus manos. Él va a tomar esto y lo va a agitar completamente y lo va a cambiar completamente y va a tirar todo para arriba. Y lo que quede, lo que es, va a quedar. Y lo que no es, lo que es mugre, lo que no sirve, va a ser hecho a un lado. A eso viene Él. ¿En dónde está usted? ¿Qué mensaje tan fuerte el de Juan? Juan está diciendo, ustedes o se preparan, o son trigo o son mugre. Miren a ver, durísimo. Así que era un mensaje poderoso el de Juan. Les estaba diciendo, ustedes se van a arrepentir o no, venga. Si se van a arrepentir o no, porque en Cristo su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja. Quemará el mugre, lo va a quemar en fuego que nunca se apagará. Hermano, era un mensaje impresionante diciéndoles, ustedes se queman eternamente en ese fuego si no se arrepienten. Era duro, era fuerte. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Y también nos dice con claridad, y ahora sí vamos a entrar en el capítulo 1. En el capítulo 1 nos vamos a quedar ahí en todo ese capítulo 1 de Juan, porque Juan sabía a qué había venido y el apóstol Juan, que tiene su mismo nombre, también sabía cuál era la misión, cuál era la función de Juan el Bautista. ¿Cuál era la función? ¿Cuál era la misión? Versículos 6 al 8 del capítulo 1 de Juan dice, hubo un hombre. Juan el apóstol está escribiendo de Juan el Bautista y está diciendo, hubo un hombre enviado de Dios, Juan el Bautista, el cual se llamaba Juan el Bautista. ¿Quién está escribiendo? Juan el apóstol. ¿De quién está escribiendo? De Juan el Bautista. Y está diciendo, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino ¿para qué? ¿Para qué vino? Dice ahí, para testimonio. ¿Por qué apareció Juan? Por testimonio. ¿Cuál testimonio era? Vamos a ver. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Dar testimonio de la luz. Señalar quién era, a fin de que todos creyesen en la luz, en esa luz. No era Él la luz, Él no era. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, ¿cuál fue la razón de la existencia de Juan el Bautista? Dar testimonio de la luz, identificar quién era el Mesías. Esa era la misión de Juan y predicarlo a los demás. ¿Quién era la luz? Eso es lo que dice esos versículos. Y el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, Juan dio testimonio de él. Noten cuántas veces dice testimonio. Así, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista? Dar testimonio, decir, Él es, Él es, Él es. Esa era la misión de Juan el Bautista, identificar al Mesías. Eso era lo que tenía que hacer. Y luego vienen estos versículos que son tan importantes. Desde el versículo 19, Juan 1:19, dice otra vez, este es el testimonio. Vamos aquí otra vez, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. ¿Cuándo qué? Cuando los judíos enviaron de Jerusalén ¿a quiénes? A los sacerdotes y a los levitas para que le preguntaran. Ahora, ¿por qué enviaron sacerdotes y levitas? ¿Por qué? Porque estaban asombrados. Estaban asombrados de la obra de Juan. Porque la nación entera comenzó a pensar, Juan es alguien muy importante. La nación entera comenzó a entender que este hombre era un profeta de Dios y estaba haciendo una gran obra, pero los directivos de la nación, los religiosos, los sacerdotes,
los levitas, los saduceos, todos ellos decían, ¿y este qué? ¿De dónde salió? ¿Quién es? ¿Por qué no está con nosotros? ¿Por qué no está en la organización de aquí del templo? ¿Por qué no está sirviendo aquí en el templo y se nos está llevando la gente por allá? ¿Qué hace ese tipo bautizando por allá? ¿Y por qué tiene tanta gente? ¿Y por qué lo están siguiendo miles de personas? ¿Quién es ese señor? Vayan a ver quién es. Estaban como en una incógnita inmensa y decían, pero ¿qué clase de obra es la que está haciendo este hombre? ¿Quién es este señor? Vayan a ver. Y entonces enviaron a unos sacerdotes para preguntarle, ¿qué pregunta le hicieron? ¿Quién es usted, hola? ¿Y usted quién es? Imagínense que venga alguien a usted y le pregunte, ¿y usted quién es? ¿Usted qué dice? ¿Quién? Así que vinieron a preguntarle, ¿y usted quién es? Es usted porque hace lo que hace. ¿Qué autoridad tiene usted para hacer lo que está haciendo? ¿Quién lo mandó a hacer lo que usted está haciendo? ¿Quién es usted? ¿De dónde salió su ministerio? ¿En qué se apoya su ministerio? Muy bien, así que vinieron y le preguntaron eso, y miren lo primero que dice Juan. ¿Qué es lo primero que dice? Juan confesó, Juan no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. ¿Y por qué dijo yo no soy el Cristo? Porque algunos estaban pensando, de pronto este es el Mesías y no nos ha dicho. De pronto este es el Cristo y no nos ha dicho. Y entonces Juan les dijo, mire, si ustedes están pensando que yo soy el Mesías, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Qué honestidad la de Juan. Y aquí comienza uno a darse cuenta la inmensidad de la claridad, de la grandeza de Juan el Bautista, porque en nuestros días han surgido personas que cuando van creciendo dicen ser el Cristo, ¿cierto? Hay personas, hay ministerios que se han levantado con personas que dicen que ellos son Cristo, nada más y nada menos. Uno de esos ya se murió hace poquito, ¿no? ¿Cómo se llamaba? José Jesús Miranda, que decía, de Creciendo en Gracia, que decía que él era el Cristo. Oiga, eso es mucha ignorancia, porque Cristo dijo que Juan el Bautista había sido el más grande de todos los hombres, y Juan el Bautista pudo haber dicho, sí, yo soy, con toda esta gente que me sigue y todo este ministerio tan poderoso. Y Juan dijo, no, ni por molestar vayan a pensar, no se les vaya ni siquiera a ocurrir decir que yo soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, yo no soy. Si están pensando, quiten eso de su mente, porque yo no soy el Cristo. Nunca jamás Juan el Bautista se sintió en el deseo de decir algo inapropiado como eso, pero hay hombres que se levantan y son dirigentes y se sienten muy importantes hasta el punto de decir que ellos son el Cristo. La vanidad y el orgullo tan impresionante de este hombre, que incluso quiso ocultar su muerte y que quería como hacer aparecer que su muerte era como una cosa ahí misteriosa para atraer más discípulos, ¿se acuerdan? Que hubo un debate si murió o no murió, que no sé qué, dice cuándo. ¡Qué vanidad! Y el asunto es que la gente es tan sencilla, la gente es tan humilde, las ovejitas, las personas son tan sencillas que siguen a esos líderes, y si se proclaman importantes, pues más gente los sigue, más gente los sigue. Pero Juan el Bautista dijo, no, si ustedes me van a seguir porque creen que yo soy el Mesías, no, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Honestidad. Comenzamos a darnos cuenta, Juan, un hombre bien puestecito, no soy el Cristo. Y entonces le preguntaron otra vez, entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Por qué? Porque aquí es una pregunta distinta a lo que Jesús declaró que era Elías. La pregunta es que ellos creían que este hombre, Juan el Bautista, era como una reencarnación de Elías. Era como que Elías estaba otra vez vivo entre ellos. Y Juan el Bautista dijo, no, sus ideas son equivocadas. Yo no soy Elías. Y otra vez, aquí hay otro tema interesante, porque hay personas en nuestro sistema religioso, en nuestros días, que se atreven a decir que ellos son la reencarnación de, o que ellos están en el espíritu de, haciendo un ministerio. Y que han ido a la tumba de no sé quién y han recibido el poder que estaba en tal persona, y que ahora con ese espíritu están ministrando. Y eso es terrible, porque
Porque no, ni siquiera este hombre que es el más grande de todos los profetas dijo ser reencarnación ni ministerio de nadie. Y él dijo, no crean, no, yo no soy ni Elías ni nada de esas cosas, yo no soy. No. ¡Qué honestidad! Porque Juan el Bautista pudo haber dicho, sí, lo que está escrito de mí. No, nada de eso. Nada de eso. No hubo vanidad alguna en él sacar escrituras y comenzar a decir, yo soy el gran profeta, yo soy el... No, yo no soy Elías. Si ustedes creen que yo soy la reencarnación o que otra vez estoy apareciendo aquí, porque Elías, según las escrituras, dice que Dios se lo llevó, lo trasladó vivo. Pero hay que también saber qué fue lo que pasó con Elías, porque nadie ha subido al cielo antes de Jesús. Nadie. Entonces, no es que Elías hubiera estado en el cielo antes, ni mucho menos, no. Así que el cuento es que Juan el Bautista dejó bien claro que él tampoco era Elías. Y entonces, ¿qué está pasando en la gente que fue a preguntar? Se están decepcionando, porque están diciendo, este tipo no es ni el Cristo, este tipo no es el Elías, entonces ¿quién es, hermano? Y le preguntaron otra vez, y le dijeron, bueno, si tú no eres el Cristo, si tú no eres el Elías, entonces, ¿quién eres? Versículo 22. ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¡Qué buena oportunidad! ¿Qué dices de ti mismo? Esa alusión al momento de la vanidad y el orgullo de qué digo yo de mí mismo, ¿no? Uno puede decir yo soy el gran poder de Dios, como decía Simón el Mago. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Todo el mundo decía, ese es el gran poder de Dios. Y ahí está la tentación del ministerio de algunas personas cuando ven que sus iglesias van creciendo y van creyendo que son alguien muy importante. Y comienzan a pensar que son el gran apóstol o el gran profeta y comienzan a darse como ellos mismos a darse en autocepillo. y Juan nos deja un claro ejemplo. Dice, no, yo no soy ni el Cristo, no soy Elías, pero tampoco soy ningún profeta grande como ustedes creen. No, yo no soy no me vayan a meter en ningún cuento de esos. ¡Qué honestidad la de Juan el Bautista! El más grande profeta en boca de Cristo. No quiere sacar ni escrituras ni nada de este cuento, ni acomodar su vida ni su ministerio para hacerse ver grande delante de nadie. No está interesado en eso. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era su misión. ¿Cuál era su misión? Ser testimonio. Mostrar quién era Jesús. Punto. No más era. No tenía nada más que hacer. No tenía que darse él mismo ninguna clase de adulación para él mismo, nada de eso. Y entonces, en el versículo 21 le habían preguntado si él era algún profeta y él dijo, no, yo no soy nada de eso. Y en el versículo 23 dijo, yo simplemente soy una voz. Y saben que aquí hay algunos comentaristas que dicen que Juan el Bautista dice, yo simplemente soy una voz, pero la palabra, con P mayúscula, la palabra que es Cristo, Él viene, Él es el importante, yo no soy, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. Dice, versículo 23, yo soy una voz de uno que clama en el desierto, enderecen sus caminos, los caminos del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso es lo que yo soy, simplemente una voz que clama, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Eso es todo, lo que soy, no más. Entonces, para nosotros es muy interesante. Si nos preguntan quién es usted, algunas personas, yo soy, y eso, uno queda impactado con lo que son las personas y tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos también. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué digo yo de mí mismo? Como aquí le preguntaron a Juan, ¿qué dices tú de ti mismo? ¡Qué oportunidad para decir cantidad de cosas! Pero él dijo, no, yo realmente no soy nada importante, simplemente soy una voz que dice, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Un hombre con miles de seguidores que toda la ciudad salía a él a buscar el bautismo de él. Que aún los sacerdotes, la gente importante estaba saliendo para que los bautizara. Dijo, no, yo no soy nadie importante.
simplemente soy la voz de uno que clama, arrepiéntanse. Y yo me he encontrado no hemos oído pastores que dicen, ¿quién es usted? Yo soy el gran profeta. Bueno, que Dios nos perdone, Dios nos guarde de todas esas locuras. Muy bien, entonces él dijo, simplemente soy una voz. Y Juan, uno en el versículo 25, entonces le preguntaron, bueno, si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas? El punto es que la gente se decepcionó de Juan. Si usted no es nadie importante, ¿qué hace usted bautizando? Entonces usted es un engañador. Es un engañador. ¿Qué hace bautizando gente? Entonces Juan les contestó. Versículo 26. Yo bautizo con agua. Juan desde el comienzo dejó claro que su bautismo no era tan importante como el de Jesús. Juan dejó claro que su bautismo era solo un comienzo, era un paso, porque lo que era importante era la obra de quien venía. El bautismo de quien venía, de Cristo. Este era lo importante. Juan dejó bien claro eso, dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Es decir, lo importante es Él, no es lo mío, ni mi bautismo ni mi obra, esa no es lo importante. Lo importante es el que viene y el bautismo del que viene. ¡Qué humildad! Porque Juan está diciendo, mire, todo esto que estoy haciendo realmente es secundario. Pero es importante tal vez, y claro que era importante, pero Juan no se hace tan importante. Él mismo es el centro de lo que quiero decirles, es que Juan es tan humilde que él no se echa ninguna adulación sobre él, sino que todo su enfoque está en Cristo Jesús. Predica a Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús, todo el tiempo. Eso es lo que él hace. Y luego, en el versículo 29, dice, y esta es la otra parte linda. La otra parte linda es que con esto concluye, digamos, la actitud de Juan. Concluye esa humildad de Juan. Y es que en el versículo 29 comienza a contarnos una transición que Juan está facilitando. Y es que Juan va a dirigir a todos sus seguidores a Cristo, porque él ya lo ha identificado, y entonces comienza a decir, miren, ¿saben qué? Ustedes tienen que seguirlo a él. Y comienza a perder miembros. Póngale cuidado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Yo vine bautizando. Aquí dice, ¿por qué él bautizó en agua? ¿Por qué? Porque era la manera de preparar ese camino y señalar quién era Jesús. Y preparar un corazón apropiado para la obra de Cristo. Por eso yo vine bautizando en agua. También dio Juan testimonio, versículo 32, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio. ¿Cuál era la obra de Juan? Dar testimonio de quién era el Mesías, de quién era el Salvador del mundo, el Mesías, el que quita el pecado del mundo. He dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Así que Juan vio que este era el hombre el importante. Y lo que sigue ahí, el versículo que sigue,
es muy clave porque dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y siguieron a Jesús. Así que una de las cosas más difíciles para un pastor es perder miembros. Es tan grave perder miembros en las iglesias que los pastores tienen prohibido a sus hermanos ir a otras iglesias, ¿no? ¿Y por qué ese interés tan fuerte en que alguien vaya a otra iglesia? Porque, hermanos, se nos van los diezmos. ¿Sí o no? Entonces, el interés a veces de los pastores es un interés muy egoísta en que las personas vayan a otra iglesia. Y yo digo que algunos ministerios exitosos, poderosos, que están recibiendo mucho dinero, aman a sus iglesias por eso. Con todo respeto. Me puedo equivocar naturalmente. Pero yo me pregunto con qué facilidad van a entregar su iglesia a Cristo. Porque el negocio es tan bueno que ni a Cristo le entregan su iglesia. ¿Sí me entienden? Imagina una iglesia recibiendo y recibiendo, y viene Cristo y les dice, entrégame tu iglesia. Uy, pero a ver, ¿cómo así que le entregue la iglesia? ¿No? Una de las pruebas del ministerio de la honestidad, de la transparencia, de la limpieza, de la humildad de Juan es que él dijo, ¿saben qué? Yo no soy el importante. A mí realmente no me tienen que seguir. Síganlo a él. Vayan, síganlo a él. Eso es humildad, ¿sí o no? Eso es algo impresionante, entregar su iglesia, entregar sus líderes, entregar su gente a Cristo. Eso es lo que hizo Juan. Qué desprendimiento, qué claridad en su mente y en su pensamiento. Y él dijo bien claro en otros versículos más adelante, Juan 3:28, dice, Juan 3, versículo 28, Juan 3, versículo 28, dice, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y en el versículo 30, es necesario que Jesús, que su ministerio crezca, que yo mengüe. Es necesario que mi ministerio decrezca. ¿Y cuántos pastores están dispuestos a que su ministerio decrezca? No, todos queremos que la iglesia crezca. Así que, muy interesante esta vida de este hombre, de Juan el Bautista. Un hombre que tuvo claridad desde el comienzo a qué vino, señaló siempre a Jesús y estuvo dispuesto a entregarlo todo a él, todo, absolutamente todo a Cristo. Y para nosotros es una gran lección de cómo debe ser nuestra vida cristalina, nuestro ministerio limpio, transparente, confesando que nosotros nada realmente somos. Si Juan el Bautista dijo, no, yo no, nada, cuidado, yo no soy ni el Cristo, ni el profeta, ni el Mesías, ni nada de esas cosas, ni el Elías, nada de eso. ¿Cuánto cuidado debemos tener? Y entre más crece la iglesia, ¿cuánto cuidado más hay que tener? Porque los miembros de la iglesia a veces comienzan a presionar y a llamar, ¡ay, el gran apóstol, el gran Señor, el gran hombre! Y claro, y la humanidad se va volviendo, el ser humano es orgulloso y vanidoso y uno cree que uno es alguien muy importante. Y la clave de todo esto está en que siempre digamos, no, cuidado con eso. Cristo es el Señor. Él es. Usted sigue a Cristo, no a mi cuidado. Nada que ver conmigo, nada que ver. Podemos decir, lo máximo que podemos decir es como Juan dijo, yo simplemente soy una voz que proclama a Cristo, nadie más. Y tener ese cuidado. ¿Qué enseñanza la de Juan el Bautista? Ese hombre fue un hombre que preparó verdaderos discípulos de Cristo. Los que se fueron con Jesús, que siguieron a Jesús, de los cuales nos dice la Escritura los primeros fueron Andrés y Pedro, y de ahí siguieron otros, y de ahí siguieron muchos más. Incluso en el tiempo del apóstol Pablo había gente todavía que eran descendientes de sus discípulos de Juan.
Pablo se los encontró con años después, personas que todavía no habían cambiado, todavía no habían entendido el mensaje ni siquiera de Juan. Decían ser discípulos de Juan, pero ni siquiera habían entendido el mensaje de Juan. El mensaje de Juan era: Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Así que demos gracias y pidámosle a nuestro Padre que nos mantenga en este espíritu, esta actitud que tuvo Juan. Y que nosotros siempre, Señor Jesucristo, te demos a ti toda la honra. Que tengamos cuidado de pensar que nosotros somos alguien importante. Que nos demos cuenta que somos simplemente seres humanos a quienes tú nos has dado el privilegio de predicar tu nombre. Que nos guardes y nos cuides de toda vanidad y de todo orgullo. Que nos mantengas humildes, Señor. Te pido por toda la iglesia, por los pastores de las iglesias, que guarden su camino delante de ti, que se guarden de toda soberbia, de toda vanidad, todo orgullo. Que tú también, Señor, te acuerdes de organizaciones donde hay tanta pompa y tanto orgullo y tanta vanidad y anillos y trajes y ritos que hacen aparecer grandes a los hombres, y que nos ayudes a recordar lo que Juan dijo: yo no soy nada de esas cosas, yo solamente soy una voz que proclama a Cristo. Señor, guíanos en la iglesia, bendícenos, manténnos en el camino, ayúdanos a estar siempre en este camino hacia ti, a tener un corazón limpio de adoración a ti y a reconocer que tú eres el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén.